Bienvenidos a la tercera parte del video tutorial de Microsoft PowerPoint. Como recordarán, en el video anterior aprendimos a utilizar la ficha Diseño. En esta oportunidad nos toca ver las fichas Transiciones y Animaciones. En el video anterior descargamos una plantilla de diseño de Internet, la cual aplicamos a nuestra presentación. Para este video tutorial hemos acondicionado cada uno de los elementos con el tema que elegimos. Para iniciar, la ficha de transiciones está conformada por un comando independiente que es la vista previa, un área donde se pueden visualizar todos los efectos de transición de diapositivas y un grupo de comandos llamado intervalos. Las transiciones son las que nos sirven para pasar de una diapositiva a otra. Pueden controlar la velocidad, agregar sonido y personalizar las propiedades de los efectos de transición. Estas se encuentran en esta área. Para ver todas las opciones que tenemos de transiciones, nos podemos desplazar por medio de la flecha de desplazamiento hacia abajo o bien desplegar la sección por medio de la flecha de desplegar. Como notarán, aquí tenemos tres tipos de efecto. El primero es sutil, el segundo llamativo y el tercero contenido dinámico. Estos tres tipos se utilizan como transición, sin embargo cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, si ustedes quieren una presentación elegante, más sutil, pueden utilizar el primer grupo de efectos. Apliquémoslo en una de nuestras diapositivas. El siguiente grupo es llamativo. Este tipo de efectos es cuando ustedes quieren tener más impacto en su presentación. Podemos aplicarlo también a la segunda diapositiva. PowerPoint les permite al momento de que ustedes lo apliquen una vista previa de la transición. Y el tercer grupo es el de contenido dinámico. Aplicaremos este a la siguiente diapositiva. En el comando vista previa, que es el comando independiente, nos permite visualizar cómo funciona la transición en cada una de nuestras diapositivas. Para ello, solamente tenemos que posicionarnos sobre la misma en la vista miniatura y dar clic en vista previa. Cada vez que ustedes aplican un efecto de transición, se va a habilitar la opción de efecto. Las opciones de efectos permiten cambiar a una variación de la transición seleccionada, y las variaciones le permiten cambiar las propiedades de un efecto de transición, como por ejemplo la dirección. Veamos cómo funciona. Para la primera diapositiva, utilizamos la transición desvanecer. En este caso, solamente tenemos dos alternativas: que sea de una manera suave y en negro. ¿Cuál es la diferencia? Suave fue el que utilizamos, es decir, cuando la transición funciona, se hace de una manera sutil con un fondo suave. Pero si elegimos en negro, ustedes notarán que el fondo cambia a un color oscuro. Y ese color puede también
modificarse. En el caso del segundo efecto de transición que utilizamos, que fue el de cortinas, no se habilita ninguna opción. Y la razón es de que es un efecto único. Pero en el efecto de transición número 3, que es rueda imaginaria, tenemos dos alternativas. Que la circunferencia se haga desde la derecha o desde la izquierda. Inicialmente se va a habilitar la primera opción, que es desde la derecha. Y podríamos cambiarlo desde la izquierda. Muy bien. Cuando se manejan transiciones de diapositivas, debemos ser muy cuidadosos, porque como en toda animación, si se dinamizan una presentación, se tiene que emplear con cierta reserva para no correr el riesgo de perturbar la transmisión del mensaje. Es decir, si nosotros aplicamos demasiados efectos o transiciones muy llamativas, podemos desviar la atención de las personas a las cuales les estamos haciendo la presentación. Cada uno de los efectos de transición nos permite modificarlo agregándole sonido, la duración del mismo y el avance, y se puede configurar el avance de la diapositiva. Entonces, siempre se va a activar el grupo de intervalos. Los intervalos consisten en hacer que las diapositivas avancen automáticamente, previendo un tiempo de permanencia en la pantalla para cada diapositiva, o también los efectos de animación. Existen dos técnicas posibles: guardar los intervalos durante el ensayo o definirlos manualmente. En este caso, se van a aplicar manualmente. Para ello, nosotros podemos utilizar la primera opción. Por ejemplo, le podemos agregar un sonido de aplauso. A la segunda, de bomba. Y a la tercera, de campana. Sin embargo, como les decía, no es muy recomendable utilizar los efectos de sonido o demasiados efectos en una transición para no desviar la atención de nuestro público. Al administrar los intervalos también nos permite jugar con la duración del mismo. Es decir, lo podemos atrasar un poco o acelerar. Apliquemos al segundo. Aquí lo vamos a hacer un poco más rápido. Debido a que el efecto es muy lento, queremos que las cortinas se abran mucho más rápido. Y en el caso del tercer efecto, podemos dejarlo en 4 segundos. Debemos considerar que cada vez que nosotros le cambiamos la duración a la transición de una diapositiva a otra, es porque nuestra narrativa en la presentación no lo permite, pero esto puede distorsionar el tiempo que nosotros tengamos para la realización de la presentación. De la misma manera, cada transición puede gestionarse bien sea de manera automática para evitar utilizar el mouse, o bien lo podemos hacer por medio del mismo, es decir, dando clic. De este modo también nos permite que después de hacer clic retrasar aún más el tiempo
de entrada del mismo efecto o de la transición. Modifiquémosle el tiempo. Y pongámosle 15 segundos. Muy bien. Para ver cómo nos queda nuestra presentación en una versión final, podemos utilizar el comando de presentación con diapositivas. Y para cambiar tenemos que dar clic, porque así lo hemos definido. Para finalizar con la explicación de la ficha de transiciones, es importante mencionar que si ustedes eligen un efecto, lo pueden aplicar a todo el documento, o bien como nosotros lo hicimos hace un momento, es decir, diapositiva por diapositiva, para utilizar la gama y la variedad de efectos de transición que existen. Pasemos a la ficha animaciones. La ficha animaciones contiene todos los efectos visuales para los objetos dentro de la presentación. Las animaciones son usadas para traer objetos como texto, imágenes, gráficas dentro y fuera de la diapositiva. Esta se conforma por dos grupos de comando, un comando independiente que es el de vista previa y el de animación, similar al de las transiciones, que es donde se pueden visualizar todos los efectos de animación que nos servirán para cada uno de los elementos dentro de nuestra diapositiva. Al igual que la de transiciones, son efectos visuales, únicamente que en el de transiciones son para pasar de una diapositiva a otra y el de animaciones sirve para cada uno de los elementos dentro de nuestra diapositiva, es decir, los objetos, las imágenes, los cuadros de texto, los videos. ¿Cómo funciona? Para habilitar todas las opciones, tenemos que dar clic sobre cualquiera de los objetos, es decir, lo tenemos que tener marcado. Automáticamente se van a habilitar todas las opciones. Sin embargo, no todas se habilitan definitivamente porque depende de que nosotros elijamos una de las animaciones existentes. Al igual que las transiciones, tenemos una flecha de desplazamiento o bien una flecha de ampliar el área. Si damos clic sobre la misma, podemos ver toda la gama de efectos que tenemos disponibles en PowerPoint. Acá tenemos efectos de entrada, de énfasis, de salida y de trayectoria. De la misma manera, tenemos más efectos disponibles que no se visualizan dentro del cuadro de diálogo. Para ver cómo funciona, marcamos el objeto y vamos a elegir uno de los efectos de animación. Si marcamos el segundo objeto dentro de nuestra diapositiva, podemos elegir otro de los que tenemos. Cuando ya hemos seleccionado uno, se nos habilita el comando de opciones de efecto. Y como aquí lo dice, aplica un efecto de animación al objeto seleccionado. Y siempre van a ser distintas opciones dependiendo del efecto que nosotros hayamos elegido. Para el segundo, que es el que tenemos marcado, podemos ver que el efecto funciona de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. También que sea como un círculo, un cuadrado, un rombo o una cruz. Utilicemos la vista previa
para ver cómo funciona. Muy bien. Cambiémosle la trayectoria al segundo. De adentro hacia afuera. Y cuadrado. Para gestionar todos los efectos que vamos agregando a cada uno de los elementos de nuestras diapositivas, podemos habilitar el panel de animación. Este está dentro del grupo de animación avanzada y nos va a permitir visualizar cada uno de los efectos que tenemos en cada diapositiva y administrar los mismos. Dentro del área de animación tenemos varios tipos de efectos. Tenemos de entrada, que es como la forma va a aparecer dentro de la diapositiva. El de énfasis, que son efectos que se utilizan cuando los objetos ya están en la diapositiva y están en constante movimiento. Y el de salida, que es antes de la transición de una diapositiva a otra. Es decir, como es el efecto que se le da al objeto cuando debe desaparecer completamente de la diapositiva antes del cambio a la siguiente. Utilicemos los tres en nuestro ejemplo. Acá ya tenemos dos efectos de entrada. Agreguemos el de énfasis y el de salida. Para no estar desplegando toda el área constantemente, el grupo de animación avanzada nos permite ir agregando de forma independiente, a través de agregar animación, los efectos a cada elemento. Agreguémosle el de impulso al primer objeto y el de saturación al segundo. De la misma manera, vamos a agregar efectos de salida. Vamos a agregar uno de desplazar para el primero. Y un zoom al segundo. Veamos cómo funciona. De la misma manera, nos permite administrarlo. Cada uno de los efectos que aplicamos a nuestra diapositiva, si lo ven acá, van apareciendo y cada color representa el tipo de efecto. Por ejemplo, verde para los de entrada, amarillo para los de énfasis y rojo para los de salida. También tenemos el de trayectoria. La trayectoria nos permite decir desde qué punto el efecto o la animación entra o sale. Sin embargo, no todas las animaciones se aplica la trayectoria. Utilicemos uno. Para no hacer tardía nuestra explicación, solo vamos a aplicar a uno de los elementos. Muy bien. También en la animación avanzada nos permite indicar de qué manera nuestros efectos van a ir apareciendo o desapareciendo. Por ejemplo, si estamos en una explicación y queremos detenernos específicamente en uno de los puntos, nos permite administrarlo ya sea al hacer clic, es decir, que cada efecto se active conforme nosotros vamos indicando a través del mouse, o bien de manera automática. Sin embargo, debemos tener claro de que al hacerlo de manera automática
Es la presentación la que va a administrar el tiempo de nuestra explicación y no nosotros. Por tal motivo, se habilitan las opciones de duración y retraso, que son similares a las que teníamos en la ficha transiciones. La duración es el tiempo que va a tardar la animación o el efecto en aparecer, y el retraso es el tiempo en el cual va a comenzar a correr y va a retrasarse para aparecer. Expliquémoslo poniéndolo en práctica. Veamos el primer efecto de entrada que utilizamos. Si ustedes se dan cuenta, en cada uno de los elementos o de los objetos, sea una imagen o sea un cuadro de texto, se nos van a habilitar el orden de dichos efectos o de dichas animaciones. Si seleccionamos el primero, automáticamente en el panel de animación se habilita. Veamos cómo funciona la duración. Le vamos a dar 2 minutos y medio y de retraso 1 minuto. Como notarán, se va modificando el tiempo o las barras que tenemos dentro de nuestro panel. Y ustedes ven que los efectos tienen modificaciones o sufren cambios. De la misma manera, tenemos reordenar la animación. Por ejemplo, si en algún momento nosotros pusimos un efecto de entrada y queríamos que fuera el de énfasis primero, podemos reordenarlo. Y este reordenamiento se hace de dos maneras, utilizando las flechas que están en el panel de animación o bien utilizando el grupo de comandos. Como lo hicimos en este ejemplo. Eso es todo lo relacionado a la ficha de animaciones. En el próximo video vamos a ver cómo funciona la presentación con diapositivas, revisar y la ficha de vista, para terminar con este video tutorial de Microsoft PowerPoint. Siempre les recomiendo que vayan experimentando y hagan pruebas con alguna presentación, pongan en práctica todo el conocimiento, que con eso ustedes irán mejorando en el uso de la herramienta. Hasta el próximo video.